Ponga la gráfica anterior, la anterior, la, del- la de la formación gigante, listo. Aquí es importante notar un par de cosas que los autores notaron. La muestra 11, puede mostrar dónde está la muestra 11 allá en el Z11. Esa es de lo que llamaron el miembro garzón, que sería la parte que está por encima de la formación gigante. Entonces noten que hay un cambio muy fuerte en la procedencia de las partículas. Ahí son todas partículas de origen de la orogenia greenvilliana. Y mientras que antes de eso todas son muy jóvenes. Las partículas más jóvenes de formación gigante es 7.7, 8.6, 8.6, entre 7.7 y 8.6. Ese es un dato muy importante. Esa es la edad efectivamente de la formación gigante, que ya había sido datada perdón, con argón. Esa ha sido datada con otros métodos. Aquí en la formación naiva, la muestra Z7, digamos, que puede ser el tope, tanto el tope del grupo onda como la base de la formación neiva, realmente vienen ahí como en el contacto. También hay un cambio en el aporte de sedimentos y eso es significativo, porque es similar al que se ve allá en la muestra 11, la muestra que está más arriba, en el miembro garzón. Eso significaría que durante el depósito de la formación neiva ya había este aporte de rocas proterozoicas que son pues mucho más abundantes en el lado oriental, digamos, y en el lado del macizo de garzón. Entonces pareciera que ya hay indicaciones de levantamiento ahí, porque de resto si miran las edades del grupo onda, que es la siguiente gráfica, la edad más joven de circón detrítico del grupo onda, la siguiente gráfica, está entre 13.2 y 14.4, que fue lo mismo que nosotros encontramos datando fragmentos de Pómez en el grupo onda. Nosotros lo pusimos entre 13.5 y 11.5 millones de años al grupo onda. Aquí están tomando las partículas más jóvenes, por lo tanto los sedimentos tienen que ser ligeramente más jóvenes que estas. Son o coetáneos o ligeramente más jóvenes. Digamos, en ese sentido son completamente coincidentes. De nuevo aquí está la muestra Z7, que yo me estoy sospechando que es más bien parte de la formación neiva y no de esta. Ahora, nosotros sí detectamos en la parte alta del grupo onda cambio en la dirección de paleocorriente, que indicaba que en la parte alta del grupo onda ya había el inicio de una inversión de drenaje. Entonces todo el drenaje iba para el este y noreste, y de ahí nosotros detectamos cosas que iban hacia el occidente. Entonces es posible, pero es muy raro que tenga tantas partículas. Por eso yo no estoy muy seguro que esa muestra Z7 realmente la hayan tomado del grupo onda, sino más bien de la formación neiva, que es demasiado dramático el cambio. Y ese cambio sí se ve en la formación neiva. Del grupo onda y la formación neiva, la formación Villavieja y la formación neiva, hay un hiato como de 1 millón de años. Y es un conglomerado. Y ya tiene todas esas partículas que son diferentísimas y sí son más parecidas a las del miembro garzón. Si se dan cuenta, esta se mantiene alrededor de 13. Ese conglomerado cerbatana que estaba mostrando ahí es la parte alta de la formación La Victoria, que como estaba mostrado ahí son básicamente lodolitas con intercalaciones de areniscas de canal. Los canales son meandriformes. Entonces, la estratigrafía se hizo con base en la separación de esas areniscas, y lo último que ocurre en ese conglomerado es que aparentemente hay un pico, digamos, de aporte de la cordillera central o de levantamiento de la cordillera central, y por eso ese pequeño conglomerado está ahí. Pero igual los fósiles siguen siendo iguales arriba y abajo en la formación Villavieja, en la formación la Victoria, pero hasta ahí hay alta energía. Después la energía es muy baja. Noten que la energía es toda muy baja, son lodolitas las dos formaciones, Villavieja y la Victoria. Pero la Victoria tiene canales más gruesos y la Villavieja tiene canales más delgados y tiene muchas capas rojas ya, lo cual muestra que los suelos ya tienen mucho más meteorización. Entonces hay oxisoles. Esa es la diferencia. Entonces sí empieza a haber, hay cambios dramáticos entre las dos formaciones. La velocidad de sedimentación medida con los datos que nosotros teníamos de paleomagnetismo y geocronología
La velocidad de sedimentación de la formación La Victoria es algo así como 1 kilómetro por millón de años. Y en Villavieja era algo como 400 metros por millón de años. O sea, la velocidad de sedimentación disminuyó. En la formación Villavieja el aporte de sedimentos disminuyó y por lo tanto los suelos tenían más tiempo expuestos al aire y se meteorizaron mucho más que los de abajo. Hay varios artículos por ahí publicados sobre precisamente cambios climáticos posibles ahí en el límite entre esas dos formaciones. Pero en esencia, como les digo, es todo el grupo Onda, que es muy diferente del grupo Huila, que comienza con la formación Ney. Adelante. Bueno, seguimos con esta tabla que son los resultados de Apatito Fission Track. Vamos a verlo mejor. Estas son las de Apatito Fission Track. Vamos a verlo mejor en la siguiente gráfica. Este método ya lo hemos visto en otros artículos. Consiste en... ¿De dónde las tomaron? ¿Estas muestras a qué corresponden? Estas muestras son las que mostré en el principio en el macizo de Garzón, en la elipse. O sea, ¿y son de rocas de qué edad? Son rocas mesoproterozoicas, neoproterozoicas. Y a otras, me pareció. Pongo un segundito el mapa para que ellos sepan de dónde la cosa muestra, porque todas las que hemos estado hablando hasta ahora son del grupo Onda y del grupo Huila. Estas son las que estábamos hablando antes. Esas son las que estamos hablando. Y las otras, no son mapa estas son de artículos que ya leímos, estas son del proterozoico, lo que eran grendilianas en su mayoría, y las otras son las granodioritas del Jurásico, que también son muy abundantes. Entonces estas rocas pues son muy antiguas y las edades AFT van a reflejar el último levantamiento. Encima de estas rocas expuestas hoy en día, cristalinas, neises y esquistos y las granodioritas, estaba el Cretácico, que continuaba hacia el oriente, porque al oriente de esto en el Putumayo hay sedimentos cretácicos. Entonces esto estaba cubierto por sedimentos cretácicos y por sedimentos cenozoicos, todos los equivalentes del grupo Onda, todo lo que se ve está también al lado oriental en el Putumayo. Entonces esto estaba cubierto por esos sedimentos, por los cretácicos y por los cenozoicos. Y para que se exhume a la posición que está hoy en día, entonces ellos tomaron muestras de apatito en estas rocas para mostrar cuándo fue la exhumación rápida de estas rocas cristalinas. Ahora sí. Bueno, entonces, como lo iba diciendo, este método consiste en medir la abundancia, la longitud y la distribución de trazas resultante de la fisión espontánea de los isótopos de uranio, y pues se compara con el uranio total. Luego, a través de un software se obtienen estas gráficas. Para esto se utilizaron 10 muestras entre granitos, neises y esquistos, los que señalé anteriormente, y pues se le extrajeron los zapatitos para poder utilizar este método. Estos son los resultados. Entonces acá tenemos esta zona roja, es la zona de barrido parcial, y cada una de estas líneas es un ajuste. Las de colores verdes presentan un ajuste aceptable, las de color magenta presentan un buen ajuste y la de la mitad es el mejor ajuste, y esta línea punteada muestra la edad, que es cuando supera esta barrera de borrado parcial. Entonces las edades oscilan entre 5.8 y 3.6 millones de años. Los autores mencionan que todas las muestras se resetearon, y este restablecimiento requiere que todas las muestras estuvieran ubicadas por debajo de la zona de recorrido parcial. Por lo tanto, a partir del Mioceno se pierden unos 4 kilómetros de sobrecarga, asumiendo un gradiente de entre 20 y 25 grados centígrados. En estudios anteriores de Van der Weyl del 91, sugiere una exhumación entre los 12 y 11 millones de años, pero los datos de este estudio sugieren una exhumación
de 6 millones de años. Bueno, el método anterior delimita el momento de exhumación del macizo. De verdad, sí, no. Bueno, entonces, estos datos son supremamente importantes porque son coherentes entre sí. Noten que va desde 3.6, dijimos, hasta 4, hasta 5.4, no, 5.7, entre 3.6 y 5.7. Y esos datos coinciden con otros datos, coinciden con los datos de Santander, si se recuerdan, que eran del Mioceno tardío también, y Plioceno, y muestran la edad de levantamiento de la cordillera oriental, que es cuando nace el río Magdalena. El río Magdalena antes de eso no existía, porque todo el drenaje partía de la cordillera central e iba a dar hacia el Atlántico, que es lo que hemos dicho de los estratos cenozoicos. Y los estratos cretácicos pues eran parte de la cuenca de Bacar, y ellos aquí están diciendo que se levantan 4 kilómetros de sedimento en un tiempo muy corto, se levanta todo eso. Pues como las edades son todas coherentes y son coherentes con las que hemos discutido antes, Mioceno, Tardío y Plioceno, aquí hay varios que son del Plioceno, pues esta es la edad de levantamiento de la cordillera oriental, con todo lo que ya hemos leído. Y aquí es cuando el río Magdalena empieza a fluir entre las dos cordilleras y va a dar a Barranquilla y a la zona de desembocadura que tenía antes en el delta, ahí donde lo hemos visto. Ahí es cuando empiezan a introducirse esas partículas que recuerdan que se hacían muy abundantes en las columnas de Carvajal, que mostraba la corteza oceánica con algunos sedimentos oceánicos y luego algunos sedimentos cenozoicos. Y en el Mioceno era cuando, Mioceno medio y Mioceno tardío, era cuando aumentaba dramáticamente el contenido de partículas, sobre todo en el Mioceno tardío. Entonces, eso coincide con esto. El nacimiento del río Magdalena pone las partículas allá en el Caribe que estábamos discutiendo. Ahorita en la placa oceánica que se estaba moviendo hacia el noreste y hacia el este, empieza a pasar por el frente del río Magdalena que acaba de nacer. Entonces, estos datos de levantamiento son muy importantes. Adelante. Bueno, si bien son muy importantes los datos que mencionaba el profesor, estos datos no proporcionan una restricción directa sobre el levantamiento como tal a la superficie. Entonces los autores usan geoquímica de palosuelos para detectar cambios climáticos, ya que una barrera como el macizo de Garzón frenaría los vientos alisios, lo que provocaría pues las condiciones semiáridas que vemos en la actualidad. Para esto usaron 28 nódulos de carbonato y midieron los valores de oxígeno delta 18 y utilizaron reconstrucciones CIACA y CalMac midiendo abundancias elementales de muestras de paleosuelo. Entonces, con estos datos, los autores nos dicen que la barrera orográfica se levantó durante la sedimentación de la formación Villavieja más alta, es decir, entre 12 y 11 millones de años, debido a que estos valores de oxígeno 18, que están en la parte superior con estos valores de lluvia, indicarían una intensa evaporación, que es lo que vemos actualmente. Pues yo aquí tenía una pregunta, profe, porque acá yo veo algo similar y no percibí que en el artículo hablaran de esto. ¿De dónde? Acá yo veo que también hay un empobrecimiento en oxígeno 18 en esta parte y también intensas lluvias, que es lo que mencionan en esta parte superior. Y acá no vi que mencionaran eso. Sí, no sé, no estoy seguro tampoco. No estoy seguro, porque ellos lo que asumen es que hay hay dos picos de precipitación elevadas, supuestamente, de acuerdo con lo que están calibrando. Porque los datos fundamentales son los de oxígeno, y con eso es que interpretan la precipitación. Yo no estoy muy seguro qué signifique eso, porque lo que estarían diciendo es que hay una barrera orográfica para ese
tiempo, que es cuando cambia la precipitación. Y de hecho están diciendo que hay mucho más precipitación, pero de nuevo tenemos el problema de que de pronto de alguna manera esa última capa no es de la formación Villavieja, sino de la formación Neiva. Entonces no sé, no estoy seguro tampoco. No sabría qué hacer con eso. No sé. Bueno, entonces continúo. Esta es la tabla de los datos que mencioné anteriormente. Y estos son para la calibración de CalMac y CIACA. Entonces, como discusión, ellos plantean esta reconstrucción tectónica dividida en estos 4 estados. En el primero vemos que no existe una barrera orográfica al este y por lo tanto los drenajes pues van hacia ese punto, van hacia el este. Luego, entre 12.5 a 6 millones de años, el sistema de fallas no formó una barrera importante, pero sí lo suficiente para generar un bloque intermitente que interrumpe los drenajes. Entre 6.4 a 3 es cuando se tiene la exhumación extremadamente rápida debido al empuje constante del sistema de fallas de Algeciras. Y por último, en 3 millones de años en adelante se ralentiza considerablemente la velocidad de exhumación debido a la aparición de estas fallas de rumbo que, según los autores, compensan el empuje del sistema de fallas. Y pues por eso terminó con el aislamiento del sistema de drenajes del Magdalena, del Orinoco y del Amazonas. Ya en conclusiones, son textualmente los autores, dicen que las fuentes de sedimento para la cuenca de Neiva alternaron entre rocas principalmente de arco magmático de la cordillera central y probables fuentes de la cordillera oriental provenientes de la cobertura sedimentaria y las rocas del macizo del macizo de Garzón. La mayor parte del relleno de la cuenca del Mioceno medio a superior provino de fuentes occidentales de dominancia ígnea de la cordillera central, con un desplazamiento importante hacia fuentes orientales y contribuciones pronunciadas de fuentes del basamento de Garzón de al menos 6.4 millones de años. Sin embargo, la exhumación más temprana de la cordillera oriental, en las latitudes de 1 a 4 grados norte, a lo largo de las estructuras de empuje de la corteza superior que definen el margen oriental de la cuenca de Neiva, pueden registrarse por un influjo enfocado de fragmentos líticos no volcánicos de 12.5 millones de años, lo que sugiere un desplazamiento inicial de las rocas de cobertura de sedimentos del Cretácico que cubren el macizo de Garzón. Segundo, se detectan cambios paleoclimáticos mínimos atribuidos. No se entiende, Omar. ¿Cómo así que fragmentos líticos no volcánicos de 12.5 millones de años? Los de la cordillera central. Por eso. En 12.5, alrededor de 12.5 el área de aporte tendría que ser la cordillera central. Pero sí, luego dice que hay un desprendimiento de las rocas de cobertura de los sedimentos de Cretácico. Por eso le digo que es inconsistente, porque los sedimentos de Cretácico de los que hablan son los que estaban encima del macizo de Garzón. Pero no veo de dónde saca el número 12.5, que precisamente todos esos eran proterozoicos. Yo no entiendo esa parte. No entiendo qué quiere decir ahí o cómo lo tradujo. Porque como todos los líticos que tenemos, todas las rocas son fragmentos de roca volcánica provenientes de la cordillera central, que sí tienen esas edades. Pongo otra vez la tabla de las edades, donde están las edades de zircón de trítico. Más atrás, donde está la columna estratigráfica, exacto. Ahí está entre 14.4, no que con errores grandes, más o menos 1.9, pero digamos, quitando y poniendo errores, pues da lo que, digamos, ya habíamos dicho nosotros, 13.6 y 11 millones de años, el grupo Onda. Esa sería la edad del grupo Onda. Entonces, las partículas que hay aquí de zircón detrítico provienen todas de la cordillera central, no pueden provenir de la cordillera oriental.
que en la cordillera oriental no había partículas de esa edad. Por eso le digo que cuando habla de fragmentos, de pronto se quiso decir, no eran fragmentos no volcánicos, sino fragmentos volcánicos. Sí, profe, debe ser un error ahí de traducción. Sí, porque todas estas son volcánicas, claramente volcánicas. Pero son fragmentos de roca, y por eso les dio pues, lo mismo que nosotros habíamos hecho con magnetoestratigrafía y con argón-argón. Pero lo otro sí, yo creo que se refiere a... O sea, precisamente el mensaje del artículo es que cuando se levanta la cordillera oriental, se levanta el macizo Garzón, aparecen esas partículas que están ahí en Z7, que como les digo, más probablemente es de la formación Neiva. Póngala de la de gigante, la anterior a esta. Aquí también se ve muy bien en la 11, que ya es el miembro Garzón, está encima de la formación gigante, se ve esa enorme cantidad de partículas proterozoicas, lo mismo que en Z7. Entonces me parece que desde Z7, en los conglomerados de la formación Neiva, empiezan a aparecer esas partículas. Entonces es ahí realmente cuando se levanta la cordillera, por lo menos de manera definitiva, y eso tiende a estar más bien hacia los 10, 11, 12 millones de años. Noten que aquí no está datada la formación Neiva, pero nosotros sí la datamos, y nos dio 10 punto algo. Y las de gigante nos dieron lo mismo que ellos tienen ahí, 8 punto algo. Pero la formación Neiva, la edad de sedimentación es alrededor de 10 millones de años. Entonces, hace 10 millones de años, efectivamente, entran todas esas partículas proterozoicas abundantes en esa unidad. Luego, el flujo volcánico y piroclástico que deposita la formación gigante vuelve a ser dominante. Entonces, noten que en gigante hay unas partículas proterozoicas poquitas, pero la mayoría es o coetáneo, o sea, mioceno tardío, o triásico, jurásico, cretácico, si quiere, hasta básicamente cenozoico, hasta 250 millones de años, inclusive se ve en partículas paleozoicas. Pero digamos, las importantes para nosotros aquí son las más jóvenes, que son 8.6 millones de años, entre 8.6 y 7.7. Entonces, estos dos picos de partículas proterozoicas están en la formación Neiva y en el miembro Garzón, o formación Garzón, si quiere. Es donde están ahí. Entonces, el levantamiento ocurre es cuando se deposita la formación Neiva. Y se inició, porque se ha documentado en la parte más alta del grupo Onda, nosotros sí documentamos un cambio en la composición de las partículas y un cambio en la dirección de corriente. Entonces, por eso dijimos, en la parte más alta del grupo Onda se inicia el levantamiento de la cordillera oriental. Entonces, de ahí salió el número 12 millones de años, que es el que también surgió en el estudio de Santander, alrededor de 12 millones de años. Pero luego mucho más rápido, aquí ya la exhumación final, recuerden que esta es una ventana de temperatura, las edades de zircón detrítico de AFT, que estamos mostrando ahí entre 3 y pico y 6 y pico, significan que esas rocas estaban a una profundidad de más o menos 1 kilómetro, porque ya estaban a 60 grados centígrados o menos. Entonces estaban a 1 kilómetro por debajo del nivel del mar y ya estaban muy cerquita a la superficie. Entonces la exhumación sí ocurre en ese intervalo de tiempo. Entonces se inicia, si quiere, levemente en el grupo Onda, por eso los autores utilizan el número 12.5, y luego definitivamente en el Mioceno se levanta. Noten que aquí se levanta después de gigante, incluso gigante es 7.7, 8.6. Mientras que la exhumación del macizo de Garzón sí es definitivamente 6 a 3 millones de años. Entonces, esos son los números que importan. Por eso creo que algo raro hizo usted con esa etapa. Sí, profe, debe ser un error. Y otra vez si tratamos de organizarlo. A ver qué es lo que dice. Urge la corteza, un flujo enfocado a fragmentos líticos no volcánicos. Debe ser mayores, más antiguos que eso. O de pronto, que han datado, y ahí surge, ¿no? Yo creo que el dato de 12.5 surge de la cronología que nosotros hemos hecho. Pero las partículas, ya dijimos, las del macizo de Garzón son proterozoicas y jurásicas, si se acuerdan. Por eso creo que algo raro pasó ahí. Miren el artículo original, ¿qué es? Adelante. Bueno, la segunda conclusión es que se detectan cambios paleoclimáticos mínimos atribuibles
al levantamiento topográfico en el intervalo de 13.8 a 11.6 millones de años. Falta evidencia de la generación de una sombra de lluvia inducida orográficamente, ya que se muestra que la precipitación reconstruida aumenta en lugar de disminuir durante este intervalo de tiempo. En combinación con las fuentes de sedimentos cambiantes inferidas de los análisis de procedencia, estos datos sugieren que el macizo de Garzón no formó una barrera topográfica elevada sustancial durante las etapas tempranas del levantamiento del basamento desde 12.5 millones de años hasta 6.4 millones de años. Sí, o sea, ellos ponen pedazos, levantan. Ellos no dicen que se levanta toda la cordillera, sino que solamente se levanta el macizo de Garzón, pues, de 6.4 hacia acá. Eso que usted me preguntó ahora, que yo no pude contestar y usted tampoco, parece que ellos tampoco lo pudieron contestar. Porque mire que dicen se detectan cambios paleoclimáticos mínimos. O sea, realmente no hay ningún cambio paleoclimático. Y luego dice que falta evidencia de la generación de una sombra de lluvia, o sea, que se levante una cordillera para generar una barrera a la lluvia, ya que se muestra que la precipitación reconstruida aumenta en lugar de disminuir. Entonces, pareciera que no llegaron a nada con lo de los cambios climáticos. Efectivamente, la gráfica no muestra nada. No, pareciera que ellos tampoco pudieron contestar lo que querían contestar. Están hablando de cambios paleoclimáticos mínimos. De esa parte creo que no fue muy lejos, que digamos. Sí, sí. La tercera es que los resultados del modelado inverso de las historias térmicas definidas por los nuevos datos de Apatito Fission Track sugieren historias de exhumación profundamente diferentes en los flancos opuestos del sistema compuesto de las fallas de Algeciras. Este patrón puede atribuirse a una reorganización regional del Plioceno que pasó de un movimiento de empuje, deslizamiento a un movimiento de deslizamiento de rumbo a lo largo de la falla de Algeciras. Con base en estas edades mínimas de exhumación proporcionadas por los datos de Apatito Fission Track, así como los resultados del modelado de la historia térmica, sugerimos que la rápida exhumación inducida por el empuje se concentró entre aproximadamente 6.4 millones y entre 4 y 3 millones de años. Posteriormente, la falla de Algeciras probablemente acomodó el desplazamiento de deslizamiento de rumbo en consonancia con las estimaciones de movimiento dextrógiro de al menos 2 millones de años. Que eso es lo que vimos en la última discusión. Y la cuarta, esta secuencia de eventos es consistente con la cronología de importantes levantamientos y exhumaciones en otras partes de la cordillera oriental de Colombia, lo que sugiere un mecanismo geodinámico impulsor compartido en un amplio segmento de los Andes más septentrionales. Sugerimos que el levantamiento del basamento de la cordillera oriental y la cuenca de Antepaís andino norte forzó el aislamiento del Mioceno tardío de los sistemas de drenaje del Magdalena, el Orinoco y el Amazonas. Por inferencia se plantea la hipótesis de que la fase más reciente del Mioceno-Plioceno, de 6 a 3 millones de años de exhumación rápida y generalizada de la cordillera oriental, proporcionó un gran impulso de material clásico a estos sistemas fluviales de escala continental. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Listo, gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Leine otra vez, ¿quién levantó la mano? Sebastián. ¿Ahí me escucha bien? Más o menos, hágale más cerca del micrófono. O mejor el sonido. Mi duda iba, ese levantamiento de la cordillera oriental fue continuo hasta Venezuela. No, ellos están diciendo que es discontinuo. Precisamente muestran eso, muestran pedazos, pero yo creo que es continuo porque a la luz de otros artículos todos dan más o menos lo mismo, desde 12 hasta hoy, con digamos, un movimiento muy rápido en el Plioceno. Pero todos dicen lo mismo, entonces yo creería que es más bien continuo. Ok, y
Lo que activó el levantamiento de la cordillera es producto de la subducción, ¿cierto? ¿Algún cambio en la dirección de la placa? Sí, correcto. Sí, algo tuvo que cambiar en la dirección, en la velocidad o en el ángulo, para poder generar otra cordillera al oriente del anterior arco magmático. Si se levantó hasta Venezuela, pues en Venezuela, ¿cuál es la evidencia de subducción? Es la misma, es una cordillera continua, si quiere, hasta los Andes de Mérida, digamos la cordillera de los Andes, la cordillera occidental. La evidencia es la cordillera misma. Y digamos, la evidencia sólida son las ciudades. En Venezuela, ¿qué tanto está bien? Es que el micrófono un momentico. En Mérida no sé qué tanta sea esa FTA ya, pero pues todas las que hemos hecho aquí en la cordillera oriental indican Mioceno tardío y Plioceno para la exhumación. Por eso creo que es continuo. Gracias. Ajá, bueno. Lainey, tenemos unos minutos para terminar. Listo, profe, ya comparto. ¿Me confirman, por favor, si ahí están viendo? Ahí está bien. Listo. Entonces, vamos en... Listo, bueno, entonces, continuando con el artículo, en esta figura, pues, lo que nos muestran son los entornos tectónicos y los mecanismos propuestos para la producción de magma de inicio de subducción. Entonces, respecto a la sección A, esta es la sección transversal y muestra lo que mencionaba antes, pues ese entorno tectónico de inicio de la subducción. Y en este proceso, la corteza superior basáltica de la nueva litósfera, esa litósfera es descendente, pasa a lo largo de la litósfera inferior de la pared que es colgante y que está a más de 75 grados centígrados. Para la sección B1, para la sección B1, B2 y D, nos muestran, esas secciones pues nos muestran la transferencia de calor desde la litosfera inferior a la corteza oceánica basáltica y esta transferencia de calor puede fundir la corteza oceánica, que esto a su vez produce magmas de composiciones tonalíticas y la que mencionábamos en unas diapositivas anteriores, gemíticas, perdón. Y ya respecto a la sección C, esta sección pues nos muestra sí, acá lo que nos muestran son dos secciones, la sección transversal meridional para la iniciación de la subducción y la sección septentrional para las fallas Stead. Entonces, respecto a la falla Stead, pues esta se produce cuando la corteza oceánica basáltica se funde y asciende por las zonas de subducción, intruyendo a la pared colgante que está cerca pues, de la fosa. Y ya para esta sección E, lo que nos muestra son un posible emplazamiento del magma adyacente a esas fallas Stead
Y también, pues respecto a la litosfera sudamericana, se muestra un trazo discontinuo con la litosfera oceánica caribeña y protocaribeña, que es la gris. Ahí se observan unos óvalos que pues nos indican el lugar donde los basaltos y los sedimentos hidratados entran en contacto con la litosfera inferior de Sudamérica. En el artículo, los autores nos comentan de algunos ejemplos de esos magmas de iniciación, de subducción, y nos dicen que pueden incluir la unidad albiana Guayacán de Margarita, y un ejemplo, digamos ya respecto a las fallas Estet, nos hablan del batrelito de Antioquia. Bueno, respecto a la provincia ígnea del Caribe, lo que nos mencionan es que se formó esta provincia ígnea del Caribe se formó en la placa del Caribe con América del Norte y América del Sur, durante un periodo de fallas excepcionales que tenían la orientación noreste-suroeste. ¿Qué más nos dicen acá? Nos dicen que la concurrencia de la expansión del fondo marino entre América del Norte arriba y América del Sur, y la subducción del mar marginal colombiano bajo la litosfera del Caribe, esto lo que nos sugiere es que la subducción de la dorsal de expansión de ese protocaribe produjo un slack gap, que es una zona sin... Y esto debajo de la litosfera del Caribe, entre las edades que ellos nos mencionan, es de los 125 a 72 millones de años. Acá también ellos nos hablan de esa relación con la convección del manto. Entonces, lo que nos dicen es que la hipótesis es que ese LIP se relaciona con la convección del manto asociado con ese gap slack que ellos mencionan, ya que pues en ese rango de edad se coincide con la mayor parte de la intrusión de la LIP, de esa provincia ígnea. También ahí hacen claridad de que pues a pesar de eso, no toda la LIP se puede explicar por ese mecanismo, ya que áreas como Costa Rica, Panamá y la zona costera del Pacífico en Ecuador probablemente no se encontraban sobre ese slack del Protocaribe. Ellos en este apartado también nos hablan sobre los orígenes del magma. Entonces, aquí lo que dicen es que bajo argumentos geoquímicos, o sea, teniendo en cuenta la geoquímica, se sugiere que muchos de los magmas de esa provincia tienen un origen profundo en el manto, lo que va pues en contra de la idea de una fuente de convección en un gap slab. Y también nos dicen que ese LIP probablemente se alimentó de plumas del manto profundas, pero que el gap slab del Protocaribe permitió que el magma de la pluma alcanzara una parte central y mencionaban central y nororiental de la litosfera del Caribe. Bueno, respecto a esta figura básicamente muestra la posible trayectoria migratoria del punto caliente Galápagos desde, tal como aparece ahí, 92 millones de años en relación con el marco de referencia indoatlántico. Entonces, acá nos dicen que el punto caliente se encuentra en la posición estimada
del slabdal del Protocaribe en esos 92 millones de años. Acá, esa línea gruesa que tenemos, no me funciona esto ahora. Bueno, en fin, la línea gruesa que tenemos ahí en la imagen, lo que nos representa es esa trayectoria migratoria del punto caliente de Galápagos desde los 92 millones de años, y las elipses lo que nos muestran son esos errores estimados. Respecto a las curvas finas, que son esas líneas negras delgadas, ellos nos mencionan que eso hacen referencia es a la historia de movimiento calculada del marco de referencia del punto caliente del Pacífico en relación ya con el marco indoatlántico. Y que pues esas curvas en realidad fueron determinadas para el punto caliente de los Galápagos. Listo. Ya pasando a la expansión maastrichtiana paleógena de la placa caribeña en el mar protocaribeño, tenemos estas edades de 56 millones de años. Y digamos que lo clave de esto, uno, es el cese de la expansión del mar de Protocaribe hace unos 71 millones de años. Se detuvo la expansión del mar de Protocaribe, y esto pues lo que marcó fue el fin de la formación de la corteza oceánica en la región. Otro punto clave en estas edades que ellos nos mencionan es la inversión norte, vergente y subducción, y pues esto básicamente lo que ellos nos dicen es que se produjo una inversión y una posible subducción en la parte norte del margen de Sudamérica. Acá también ellos nos hablan de la migración del arco Caribe. Entonces, respecto a eso, nos dicen que ese arco del Caribe se desplazó desde la región de Yucatán, La Guajira, hacia la colisión de las Bahamas y al oeste de Venezuela. Respecto a la apertura de la cuenca de Yucatán y Granada, ellos nos dicen que se abrieron las cuencas intraarco de Yucatán y Granada. Eso es como lo que especifican al respecto ahí. ¿Qué otra cosa nos especifican acá? La amalgación de los arcos de Chortis y Panamá, Costa Rica. Ellos pues al respecto dicen que se produjo la amalgación de esos arcos en un solo arco medioamericano. En la figura como tal podemos se fue la imagen, Lady. ¿Ustedes ahí me escuchan? Sí, creo que se le cayó la llamada a ella. Bueno, gracias, Santiago. Sí, no se mira nada. Bueno, esperemos un momentito. Profe, mientras podría responder una pregunta. Sí. Es que ¿tú podrías explicar la diferencia de la velocidad de la placa con respecto a este momento, a cómo se está moviendo ahorita en la actualidad? No estoy muy seguro de que pueda responder eso, porque la velocidad que ellos pusieron aproximada con base en los puntos calientes y todo eso era alrededor de 12 centímetros por año, y eso es más o menos similar a lo de hoy en día. Pero la pregunta que había hecho alguien era por qué, por ejemplo, en el Mioceno, desde el Mioceno tardío empezaba a levantarse la cordillera oriental, a lo cual yo respondí que seguramente era un cambio de velocidad. Pero es una idea.
una posible explicación, un cambio en el ángulo o en la velocidad, o ambos. Pero no se puede documentar, no hay forma de saberlo. Yo por lo menos no puedo decir más que eso. No estoy muy seguro ni siquiera si la pregunta era en esa dirección, Daniela, o a dónde va la cosa. Sí, era como ver la diferencia que había, pero más que todo era ver cómo era el origen de la velocidad de los principios. Hoy en día pues la podemos medir con imágenes satelitales, pero lo otro lo calcularon con base en los movimientos que a su vez requerían que los puntos calientes estuvieran quietos. Y llegaron a eso que es razonable, entonces es más o menos lo mismo que hoy. Pero ya, digamos, cómo varía eso a lo largo del tiempo, no creo que haya forma tan sencilla de documentarlo. Porque lo que sí sabemos es que hay levantamiento de las cordilleras que es puntuado. Por ejemplo, la cordillera central se levanta varias veces y produce varios pulsos de conglomerado en el grupo Golanday. Y aquí estamos documentando, mostrando en el artículo anterior cómo se le comienza a levantar la cordillera oriental. Entonces, desde hace 500 millones de años seguramente ha pasado eso, ha habido cambios de velocidad y de el ángulo vertical. Pero más que saber, uno puede intuirlas, pero documentarlas, pues la única documentación posible es lo que estamos discutiendo, conglomerados y cuando se levantan las cordilleras. Y eso es cierto para la central y para la oriental. Cuando se levantó la oriental también se produjeron conglomerados. Uno es el de la formación Neiva, que estábamos discutiendo al occidente de la cordillera, y en el lado oriental está la formación Guayabo, que es también el mismo intervalo de tiempo. Entonces, se levanta una cordillera, se producen conglomerados. Y la explicación para levantarla, pues, es esa que estoy diciendo. Tienen que haber cambios de velocidad o de ángulo. Pero no creo que haya forma de documentar ese cambio de ángulo, excepto por el resultado. Profe, y por ejemplo, usted menciona que uno puede medir la velocidad por las imágenes satelitales, pero no me queda claro cómo sería el proceso. O sea, comparan las fotos y ven cómo va cambiando o cómo sería eso. Yo imagino que pueden fijar cualquier punto y compararlo con respecto a la posición del satélite. Hoy en día, en algunos de estos artículos vimos, por ejemplo, el Caribe mismo está moviendo como a 8 centímetros por año hacia el oriente. El Pacífico a 10. Eso lo pueden inclusive consultar. Hay mapas mostrando esas velocidades. Nosotros nos estamos moviendo a 2 centímetros hacia el oeste, básicamente. Entonces, digamos, es tener puntos fijos en el espacio con respecto a cosas que sí se están moviendo aquí en la Tierra. Y por eso es que lo han podido documentar. Esa es la manera en la que lo documentan. Es real. Y por eso, por el resultado también es real. Levantamiento de cordilleras, sismos, vulcanismo, etcétera, etcétera. Pero es eso, es coger el movimiento relativo de un punto en el planeta con respecto a los satélites que están fijos. Y me imagino que triangulan varios satélites para poder demostrar que sí, efectivamente, el movimiento es real. Entonces, eso es un dato muy sólido, eso es real, eso se puede hacer hoy. El otro es más o menos sólido también, el que ellos utilizaron porque tienen los hotspots, estiman cuántos kilómetros se movió el continente en tantos millones de años hacia el noroccidente y dicen, bueno, esto se movió a tal velocidad. En el caso del movimiento del continente, ahí sí es con relación al continente, porque ellos no tienen forma de amarrar la corteza oceánica, pero el continente sí, con respecto a los hotspots. Profe, digamos que nosotros podríamos calcular, pues teniendo en cuenta las velocidades en las que se vienen moviendo los continentes, podríamos calcular más o menos en cuántos millones de años podría estar otra vez unidos los continentes Claro o que eso sí, no. claro, absolutamente, totalmente. Sabiendo esas velocidades que parecieran inclusive haber sido más o menos constantes, se puede calcular cuándo nos vamos a estrellar con Japón. Y ciertamente el océano está cerrando y con esas velocidades se puede decir, sí, claro, en 100 millones de años va a estar cerrado el océano por completo. Sí, por supuesto que sí.
De hecho, hay artículos por ahí publicados diciendo eso. Gracias, profesor. Ujú. Bueno, creo que se nos desapareció la INI. ¿Alguien más tiene algo? Profe, volví, qué pena, profe. Es que se me apagó el computador y está cargando, pero profe, un minutito más ya está cargando, ya está prendiendo y Bueno. ya vuelvo a compartir. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más tiene preguntas? Profe, yo bueno. con respecto a... ¿Me escucha, profe? Sí, Víctor. Con respecto a eso que usted dice de el movimiento relativo, en este artículo se hablaba que inicialmente la placa suramericana iba sur-suroriente, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se determina a qué punto se detiene y cambia de sentido o rumbo? O eso no podría pasar también, digamos, en el caso del cierre del Pacífico? Que cambie. Sí, claro, igual los continentes pueden decidir moverse para un lado o para el otro lado. Pero en el caso de Sudamérica, el movimiento siempre ha sido, desde que se rompe en Gondwana, digamos, desde que rompe la Pangea, ha sido hacia, no es más bien cuando rompe la Pangea, es hacia, toda la Pangea se movía así ligeramente hacia el occidente. Y luego Sudamérica se rompe, se separa de África y comienza a moverse hacia el rota, hacia el noroeste, y luego definitivamente el movimiento es principalmente oeste, pero el movimiento es parecido al de América del Norte, hacia el oeste, porque es separarnos de África, los dos pedazos de continente, las dos Américas, nos movemos hacia el occidente básicamente, que es lo que muestra en la dirección de las valles de transformación del océano Atlántico. Entonces, movimientos hacia el oeste, no sé de dónde saca que hacia el sur. No, es que en el artículo lo mostraban porque, digamos, cuando hacían la comparación de la ubicación actual, aparecía Latinoamérica como la parte suroriente. Entonces, bueno, igual debe ser un error de ellos, o no sé a qué se referían. Recuerda que ellos tienen el marco de referencia, para como ellos necesitaban concentrar toda la discusión en el Caribe, en Colombia, pusieron el marco de referencia al revés, o sea, pusieron como si nosotros nos estuviéramos separando de América del Norte. Ya sabemos que es América del Norte la que se separa de África y de nosotros mediante una falla de rumbo, y luego nosotros arrancamos también a perseguir América del Norte y se abre el Atlántico. Entonces puede ser ese marco de referencia que usted percibió eso así, pero el movimiento nuestro es hacia el occidente, jamás hacia el sur. Es más, es ligeramente norte, noroccidente. Acuérdense del artículo de Bayona. Sí, entonces no, sur jamás. Por lo menos desde hace 180 millones de años, occidente. Pero entonces eso era algo que me causaba como controversia al momento de ver los mapas uno tras otro que iban avanzando en este artículo, que mostraban eso, que las placas estaban en la parte suroccidente y poco a poco la fue acomodando y ahorita ya pues está ubicada en donde se supone que empezó el levantamiento de la cordillera oriental. Sí, pero creo que es por eso, por el marco de referencia, que lo tienen invertido. Pero pues ellos no es que crean eso, no, simplemente era más conveniente para el dibujo. Y en cuanto a las flechas, también indicaban el movimiento y lo mostraban así. Claro, entonces uno, si no percibe el asunto, le parece que Sudamérica se está moviendo hacia el sureste. Y no, de ninguna manera. Es hacia el oeste. Bueno, profe, gracias. Bueno, yo creo que dejémoslo por hoy así, Laini. Porque creo que no se pudo, ¿verdad? ¿Laini está todavía por ahí? No, inclusive está por fuera por completo. Creo que la desconectó ahorita, sí. Sí, creo que está desconectada. No, ya está completamente desconectado otra vez. No, dejémoslo así entonces y por favor estudien el fin de semana y nos vemos el lunes en la universidad. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Listo, profe, gracias.
Hasta luego, profe. Hasta luego.